Hay personas que nacen con algo que no se puede enseñar ni comprar. Algo que no viene en los libros de actuación ni en los talleres de televisión. Algo que, cuando aparece frente a una cámara, detiene el tiempo y obliga a todos a mirar. Verónica Castro nació con eso. Con esa luz particular, con esa capacidad casi sobrenatural de conectar con cualquier ser humano que la observase, independientemente de su idioma, su cultura o su historia personal. Una mujer que comenzó su vida en un barrio humilde de la Ciudad de México y que terminó convirtiéndose en uno de los rostros más reconocidos del planeta. Una artista que hizo llorar a millones con una telenovela, que hizo reír a toda una nación desde un programa de variedades, que cantó en los escenarios más importantes de América Latina y que, sin haber salido de su país de origen con un ejército de relaciones públicas ni con una campaña de marketing internacional, conquistó los corazones de audiencias en Rusia, en China, en Brasil, en España y en decenas de países más que jamás habían escuchado hablar de México de la manera en que ella les enseñó a hacerlo. Esta es su historia. Una historia de talento, de sacrificio, de soledad, de gloria, de controversia y de una resiliencia absolutamente extraordinaria. Una historia que, si se cuenta bien, explica no solo quién es Verónica Castro, sino también qué fue México durante las últimas décadas del siglo XX. Porque ella, más que cualquier otra figura del espectáculo de su generación, es el espejo más fiel de los sueños, los miedos y las pasiones de un pueblo entero. Para entender a Verónica Castro es necesario viajar primero al México de los años 50. Un país que vivía en una especie de contradicción permanente, un país que por un lado celebraba su modernidad recién estrenada y por el otro cargaba con el peso de una desigualdad social profunda y estructural que no desaparecería en décadas. La Ciudad de México en aquellos años era un organismo vivo y caótico, una metrópolis en expansión que absorbía a miles de familias que llegaban desde los estados del interior buscando una vida mejor. Los barrios populares de la capital crecían desordenadamente, mezclando la miseria con la dignidad, la precariedad con la creatividad, la violencia con la ternura. Era un México que todavía creía en el milagro económico, que todavía escuchaba a Pedro Infante y a Jorge Negrete en la radio, que todavía soñaba con que el trabajo duro y la honestidad alcanzarían para darle a los hijos una vida distinta. Era el México del PRI todopoderoso, del nacionalismo cultural como política de Estado, de la época de oro del cine que comenzaba su declive pero que todavía producía estrellas capaces de iluminar toda una nación. Y era, sobre todo, el México de las madres mexicanas. Esas mujeres extraordinarias que criaban familias numerosas en circunstancias difíciles con una mezcla de dureza y amor que no tiene equivalente en ninguna otra cultura del mundo. Fue en ese México donde nació María Verónica Castro Ruiz, el 11 de octubre de 1952, en la colonia Santa María la Ribera, uno de esos barrios de clase media venida a menos de la Ciudad de México que guardan en sus fachadas modernistas y en sus calles empedradas la memoria de tiempos más prósperos. Su madre, Socorro Ruiz, era una mujer de carácter fuerte, trabajadora incansable, que criaría a sus hijos con una combinación de exigencia y afecto que marcaría profundamente la personalidad de Verónica. Su padre, Prudencio Castro, era un hombre que no estaría presente de manera continua en la vida familiar, y esa ausencia paterna sería una de las heridas silenciosas que Verónica cargaría durante mucho tiempo, aunque rara vez hablaría de ello con profundidad en público. La pequeña Verónica creció rodeada de hermanos, en un ambiente donde el dinero era escaso pero donde nunca faltó el afecto. Desde muy pequeña mostró una inclinación natural hacia la expresión artística, hacia el baile, hacia la música, hacia esa necesidad de comunicarse con el mundo que caracteriza a ciertos niños que parecen haber nacido ya con vocación. La infancia de Verónica Castro no fue la de una niña privilegiada a quien le allanaron el camino. Fue la de una chica de barrio que desde temprano aprendió que la vida requiere esfuerzo y que los sueños no se consiguen esperando que alguien venga a entregártelos. Estudió en escuelas públicas del barrio, fue una alumna aplicada aunque jamás especialmente devota de los libros académicos, y encontró su verdadero entusiasmo en las actividades extracurriculares que le permitían subirse a un escenario, aunque fuera improvisado, y demostrar lo que era capaz de hacer. Sus vecinos y familiares recuerdan que desde niña tenía una presencia especial, un magnetismo natural que hacía que la gente la mirara cuando entraba a un cuarto.
Eso no es algo que se aprenda ni que se desarrolle con clases. Eso es un don. Y Verónica lo tenía desde que era capaz de recordarse a sí misma. La adolescencia de Verónica transcurrió en una ciudad de México que comenzaba a transformarse aceleradamente. Los años 60 llegaron con una energía nueva, con la música anglosajona filtrándose por todos los rincones, con el cine mexicano buscando nuevas fórmulas, con la televisión consolidándose como el medio más poderoso del país. Televisa, que entonces se llamaba Telesistema Mexicano, ya era el centro gravitacional de la cultura popular en México, el lugar donde se hacían y se deshacían las carreras artísticas, el espacio desde el cual un talento podía proyectarse hasta los confines del país con una velocidad que ningún otro medio podía igualar. La joven Verónica sabía perfectamente que ese era el mundo al que quería pertenecer. No porque lo hubiera planificado con frialdad estratégica, sino porque sentía con una certeza casi física que tenía algo que ofrecer y que la pantalla era el lugar donde ese algo podía encontrar su expresión plena. A los 14 años, Verónica Castro comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo del espectáculo. Participó en concursos de belleza, no tanto por vanidad sino porque esos concursos eran, en el México de los años 60, una de las pocas puertas de entrada al mundo artístico para una chica sin contactos ni recursos. Eran escaparates donde las televisoras y las productoras de cine buscaban rostros nuevos, talentos frescos que pudieran renovar su catálogo de artistas. Verónica participó en varios de estos certámenes con una actitud que sus contemporáneos describirían más tarde como una mezcla inusual de seguridad en sí misma y de humildad genuina, como si supiera perfectamente que tenía valor pero también supiera que ese valor había que demostrarlo cada vez, sin dar nada por sentado. No ganó todos los concursos en los que participó. Hubo decepciones, hubo momentos en que el sueño pareció más lejano que cercano. Pero la constancia y la determinación de esta joven de Santa María la Ribera eran de una calidad que los reveses no podían erosionar fácilmente. Su entrada formal al mundo de la televisión se produjo a través de pequeños papeles y apariciones en programas de variedades a finales de los años 60 y principios de los 70. Era una época en que la televisión mexicana vivía un momento de gran efervescencia creativa, en que los formatos se experimentaban con audacia y en que los productores buscaban constantemente figuras capaces de sostener el interés de una audiencia nacional que crecía día a día. Verónica fue aprendiendo el oficio desde adentro, observando a los grandes, absorbiendo todo lo que podía del ambiente, desarrollando una profesionalidad y una disciplina que impresionaba a directores y compañeros por igual. No era simplemente una chica bonita que quería ser famosa. Era una artista en formación, alguien que entendía que la pantalla chica exigía algo específico, una capacidad de transmitir emociones con naturalidad, una presencia que no se apagara bajo las luces del estudio sino que, al contrario, se multiplicara con ellas. Durante los primeros años de la década de los 70, Verónica Castro fue acumulando experiencia en diferentes producciones televisivas y también incursionó en el cine, que en aquella época todavía ofrecía posibilidades reales de proyección para los artistas mexicanos. Apareció en varias películas del llamado cine de ficheras, ese género populachero y descarado que dominó las pantallas mexicanas durante los 70 y que hoy se estudia en los departamentos de cultura popular como un testimonio fascinante de los valores, los miedos y los deseos de una sociedad en transición. Verónica participó en estas producciones con una actitud pragmática y sin complejos, consciente de que el camino hacia los grandes proyectos pasaba por demostrar versatilidad y disposición. Pero su talento era demasiado evidente para quedarse encasillado en géneros menores, y los productores más avesados de la industria lo sabían perfectamente. El gran salto se produjo en 1979, cuando Verónica Castro fue elegida para protagonizar una telenovela que cambiaría la historia de la televisión mexicana y, con el tiempo, la historia de la televisión mundial. Los ricos también lloran llegó a las pantallas en ese año con una historia sencilla pero ejecutada con una maestría emocional que pocas veces se había visto en el género. Verónica interpretaba a Mariana Villarreal, una joven humilde y de buen corazón que vivía una historia de amor con Luis Alberto, un joven de familia adinerada. La trama mezclaba los ingredientes clásicos de la telenovela latinoamericana, el amor imposible, la diferencia de clases, los secretos familiares, los malentendidos que se prolongan durante decenas de capítulos,
con una intensidad dramática y una credibilidad actoral que la distinguían claramente de la producción estándar del género. Y en el centro de todo eso estaba Verónica Castro, dando vida a Mariana con una autenticidad que desarmaba a cualquier espectador. Lo que Verónica logró con el personaje de Mariana Villarreal fue algo que trasciende la técnica actoral. Logró hacer que millones de personas se vieran reflejadas en ella, que sintieran que esa mujer en la pantalla vivía sus mismos sueños, sus mismas frustraciones, sus mismas esperanzas. Mariana era la mexicana de a pie, la mujer que trabaja, que sufre, que ama con una intensidad que el mundo a veces no merece, que no se rinde aunque todo conspire en su contra. Y Verónica la interpretó con una generosidad actoral que ponía cada fibra de su ser al servicio de la emoción del personaje. Las escenas de llanto de Verónica Castro se convirtieron en una especie de leyenda dentro de la industria televisiva. No era el llanto artificioso y decorativo que muchos actores producen cuando la situación lo requiere. Era un llanto verdadero, visceral, que brotaba de un lugar profundamente real y que llegaba al espectador directamente al pecho, sin filtros ni intermediarios. La gente lloraba con Mariana porque Mariana lloraba de verdad. Porque Verónica Castro lloraba de verdad. Los ricos también lloran fue un éxito monumental en México. Las calles se vaciaban cuando se emitía el capítulo de la semana. Las conversaciones en los mercados, en las oficinas, en las peluquerías giraban en torno a lo que le había pasado a Mariana. Era el fenómeno cultural más poderoso que la televisión mexicana había producido hasta ese momento. Pero nadie, absolutamente nadie, podía imaginar lo que estaba a punto de suceder cuando esa telenovela cruzara las fronteras. En 1986, Los ricos también lloran llegó a la Unión Soviética. La cadena estatal soviética Gostel Radio compró los derechos de emisión de la telenovela como parte de una política de apertura cultural que acompañaba las reformas de la glasnost y la perestroika impulsadas por Mikhail Gorbachov. Lo que ocurrió a continuación fue uno de los fenómenos culturales más extraordinarios e inexplicables de la historia de la televisión mundial. En la Unión Soviética de finales de los años 80, un país que llevaba décadas herméticamente cerrado a la cultura occidental y que vivía la tensión cotidiana de un sistema político que comenzaba a resquebrajarse, Los ricos también lloran se convirtió en un fenómeno masivo de proporciones inimaginables. Millones de soviéticos, desde los funcionarios del partido en Moscú hasta los trabajadores de las fábricas en los Urales, desde los intelectuales de Leningrado hasta las familias campesinas de las repúblicas centroasiáticas, se enamoraron de Mariana Villarreal. Se enamoraron, en realidad, de Verónica Castro. Las calles de Moscú se vaciaban durante la emisión de la telenovela. Se formaban colas en las tiendas para comprar revistas que tuvieran algo sobre la actriz mexicana. Las cartas de fans llegaban a las embajadas en cantidades que los funcionarios diplomáticos nunca antes habían visto. Verónica Castro se convirtió en la persona más famosa de México en el mundo, no a través de una campaña de relaciones internacionales ni de una estrategia de expansión planificada, sino a través del poder puro e incontestable de su talento y de la universalidad de las emociones que era capaz de transmitir. Cuando Verónica Castro visitó la Unión Soviética en 1991, fue recibida con una histeria colectiva que superaba todo lo que ella misma podía haber imaginado. Las crónicas de ese viaje son extraordinarias. Cuentan de multitudes que se agolpaban en los aeropuertos, de fans que esperaban durante horas bajo el frío ruso para ver pasar el coche en que viajaba la actriz, de funcionarios soviéticos que confesaban emocionados que su familia entera había seguido la telenovela desde el primer hasta el último capítulo. El periódico Pravda, el órgano oficial del Partido Comunista de la Unión Soviética, publicó una entrevista con ella. Es difícil imaginar un indicador más preciso de la magnitud del fenómeno. Verónica Castro, la chica de Santa María la Ribera, la hija de una familia humilde del barrio popular de la Ciudad de México, había conquistado el corazón del pueblo soviético con la misma autenticidad y la misma generosidad emocional con que había conquistado el corazón del pueblo mexicano. El fenómeno soviético no fue el único ni el último de este tipo. Los ricos también lloran y otras telenovelas protagonizadas por Verónica Castro se emitirían también con enorme éxito en China, donde la actriz desarrolló una base de fans masiva que se mantendría durante décadas, en Brasil, en España, en varios países del Caribe y de Centroamérica,
Y en decenas de naciones más donde el idioma era diferente pero donde las emociones que Verónica ponía en pantalla se entendían perfectamente sin necesidad de traducción alguna. Porque esa es la naturaleza del talento verdadero, que no tiene fronteras lingüísticas ni culturales. Que habla directamente al ser humano en el lenguaje universal de los sentimientos y que hace que gente de culturas completamente distintas se reconozca mutuamente en la misma historia. Pero Verónica Castro no era solamente una actriz de telenovelas. Era, desde los años 70, también una cantante con una carrera musical paralela que tenía su propia dimensión e importancia. Su voz, cálida y expresiva, con una textura particular que comunicaba vulnerabilidad y fortaleza al mismo tiempo, le permitió adentrarse en el mundo de la balada romántica latinoamericana con una credibilidad que no todos los actores que intentan la doble carrera logran alcanzar. Sus canciones, especialmente Mañana, que fue la canción principal de Los ricos también lloran y se convertiría en uno de los temas más identificativos de su carrera, llegaron a millones de personas que encontraban en ellas la misma autenticidad emocional que encontraban en sus interpretaciones actorales. Verónica grabó varios álbumes a lo largo de las décadas, realizó giras por distintos países de América Latina y también actuó en España, donde siempre fue recibida con gran entusiasmo. La música no fue un capricho ni una aventura pasajera, sino una extensión natural de su necesidad de comunicarse emocionalmente con el mundo. A mediados de los años 80, Verónica Castro añadió una nueva dimensión a su carrera al convertirse en presentadora y anfitriona de televisión. Su programa de variedades Mala Noche No, que se emitió durante varios años en Televisa, le permitió mostrar una faceta de su personalidad que el público adoró desde el primer momento, su sentido del humor, su capacidad para la improvisación, su calidez en el trato con los invitados, su habilidad para crear un ambiente en el estudio que hacía que los espectadores sintieran que estaban en casa de una amiga. Era un programa de gran formato, con grandes invitados, con producción espectacular para los estándares mexicanos de la época y con Verónica en el centro de todo, manejando el caos con una elegancia y una naturalidad que hacían parecer sencillo lo que en realidad era enormemente complicado. La televisión en vivo es un ejercicio constante de manejo de la imprevisibilidad, y Verónica Castro lo dominaba con una maestría que pocas figuras de la televisión latinoamericana han alcanzado. El programa que verdaderamente la consagraría como presentadora fue el show de Verónica Castro, que comenzó a emitirse en 1991 y que se convertiría en uno de los programas más vistos de la televisión mexicana durante los años 90. Era un programa de entretenimiento puro, un espacio donde el humor, la música, las entrevistas y los sketches se mezclaban con una energía que solo Verónica podía sostener durante horas frente a las cámaras sin perder un ápice de su frescura ni de su capacidad de conexión con el público. En ese programa, Verónica demostró que era mucho más que una actriz dramática, que tenía registros que pocas personas de su industria habrían imaginado en ella. El humor de Verónica Castro era inteligente y directo al mismo tiempo, capaz de hacer reír a audiencias de todas las edades y de todos los niveles educativos sin recurrir jamás a la vulgaridad fácil ni al chiste de mal gusto. Era el humor de una persona que conoce bien a su pueblo, que lo respeta profundamente y que sabe exactamente qué teclas tocar para producir una carcajada genuina. Paralelamente a su carrera artística, Verónica Castro vivía una vida personal que no siempre fue sencilla ni estuvo exenta de dolor y de escrutinio público. En 1981, siendo una figura ya conocida pero todavía en el proceso de consolidar su estrellato absoluto, Verónica tuvo a su primer hijo, Cristian Castro, fruto de su relación con el productor musical Manuel El Loco Valdés. La decisión de tener a su hijo sin estar casada y sin revelar públicamente durante mucho tiempo la identidad del padre fue un acto de una valentía considerable para la época y para el contexto de la sociedad mexicana de principios de los 80, que todavía juzgaba con dureza a las mujeres que se apartaban de los modelos familiares convencionales, especialmente si eran figuras públicas expuestas permanentemente al juicio colectivo. Verónica eligió la maternidad en sus propios términos, y esa elección definió en gran medida la mujer que sería durante las décadas siguientes. Cristian Castro heredó el talento artístico de su madre y desarrolló su propia carrera como cantante, convirtiéndose en uno de los artistas de balada romántica más exitosos de su generación.
La relación entre Verónica y Cristian fue siempre uno de los temas más seguidos por el público y por la prensa del espectáculo en México y en el resto de América Latina. Una relación intensa, profunda, no siempre fácil, marcada por la misma intensidad emocional que caracterizaba todo lo que hacía la madre. Verónica habló en numerosas ocasiones sobre lo que significaba para ella ser madre de Cristian, sobre los sacrificios que había hecho para estar presente en su vida mientras mantenía una carrera de altísima exigencia, sobre los momentos difíciles que habían atravesado juntos y sobre el orgullo inconmensurable que sentía al ver al hombre y al artista en que se había convertido. En 1984, Verónica tuvo a su segundo hijo, Michel Castro, de quien durante muchos años no reveló públicamente la identidad del padre, protegiendo celosamente esa parcela de su vida privada con una determinación que muchos admiraron y otros criticaron, pero que era absolutamente coherente con su carácter. La vida privada de Verónica Castro fue siempre un territorio de gran interés para la prensa amarilla y para los programas de espectáculos que la persiguieron incansablemente a lo largo de décadas en busca de revelaciones, de escándalos, de confirmaciones de rumores. Verónica aprendió a manejar esa presión con una combinación de transparencia estratégica y protección firme de lo que consideraba verdaderamente íntimo. Habló de lo que quiso hablar y calló lo que eligió callar, y esa capacidad de fijar sus propios límites en un ambiente mediático que no respeta límites fue en sí misma una demostración de fortaleza de carácter notable. Hubo rumores sobre su vida sentimental, sobre sus relaciones, sobre aspectos de su identidad que ella jamás quiso convertir en declaraciones públicas, y esa negativa a satisfacer la curiosidad ajena fue interpretada de maneras muy diferentes por los distintos sectores de la opinión pública. Algunos la vieron como una actitud evasiva. Otros, quizás los más lúcidos, la entendieron como un ejercicio legítimo de autodeterminación en el que una persona decide que no le debe al público más de lo que ella misma elige ofrecerle. En los años 90, con su carrera absolutamente en la cima, Verónica Castro protagonizó otra telenovela que se convertiría en un fenómeno de proporciones similares a Los ricos también lloran. Rosa Salvaje, producida en 1987, había sido ya un éxito considerable, pero fue El derecho de nacer, emitida en 1981, la que le permitió demostrar nuevamente su capacidad para sostener una historia dramática compleja y prolongada con la misma intensidad con que lo había hecho en Los ricos también lloran. Cada nueva producción en que participaba generaba expectativas enormes que Verónica nunca defraudó, porque su actitud ante el trabajo era siempre la misma, entrega total, preparación exhaustiva y una generosidad sin límites hacia los demás miembros del equipo y hacia el público que esperaba encontrar en la pantalla la emoción que solo ella sabía entregar de esa manera particular. La relación de Verónica Castro con Televisa fue durante décadas una de esas alianzas estratégicas que definen la historia de la televisión en un país. Televisa era la empresa más poderosa del mundo hispanohablante en materia de entretenimiento televisivo, y Verónica Castro era su actriz más reconocida internacionalmente y una de sus figuras más queridas por el público nacional. Esa relación no estuvo exenta de tensiones, de momentos de distanciamiento, de negociaciones difíciles, porque Verónica nunca fue de las que aceptaban pasivamente las condiciones que le imponían sin cuestionarlas. Era una profesional exigente consigo misma y con los demás, alguien que sabía exactamente lo que valía y que no estaba dispuesta a ser tratada como una empleada más. Esa firmeza le granjeó tanto admiradores como enemigos dentro de la industria, pero también le garantizó un nivel de control sobre su carrera que pocas artistas de su generación lograron mantener durante tanto tiempo. Una de las facetas menos conocidas pero más reveladoras del carácter de Verónica Castro es su relación con el público popular, con la gente de a pie que durante décadas la siguió con una fidelidad que va más allá de lo que normalmente se llama fandom. Verónica nunca olvidó de dónde venía. Nunca desarrolló esa distancia aristocrática que a veces acompaña el éxito masivo y que convierte a algunas estrellas en figuras inaccesibles que miran al mundo desde muy arriba. Fue siempre accesible, cálida en el trato, capaz de detenerse en la calle para hablar con alguien que la reconocía, de recordar nombres, de preguntar por la familia de personas que no eran más que fans que se habían cruzado brevemente en su camino. Esa cercanía no era calculada ni era parte de una estrategia de imagen. Era genuina, y la gente lo percibía perfectamente.
Había algo en Verónica Castro que hacía que los mexicanos de todas las clases sociales sintieran que ella era de los suyos, que entendía su mundo, que había vivido cosas parecidas a las que ellos vivían, aunque ahora brillara en los escenarios y en las pantallas de medio mundo. A finales de los años 90 y principios del nuevo milenio, Verónica Castro atravesó un periodo de transición que no fue sencillo. La industria televisiva mexicana estaba cambiando, los formatos evolucionaban, las nuevas generaciones de actores y de presentadores irrumpían con propuestas que respondían a gustos y a sensibilidades distintas de las que habían dominado durante las décadas anteriores. Televisa, como cualquier empresa de entretenimiento, navegaba esos cambios con la mirada puesta en los números de audiencia y en las tendencias del mercado, y eso a veces significaba dejar en segundo plano a figuras que habían sido centrales durante años en favor de caras nuevas y formatos más acordes con los tiempos. Verónica vivió esa transición con una dignidad que no estuvo exenta de melancolía, porque ningún artista que ha conocido el vértigo del éxito masivo puede contemplar su declive relativo sin sentir algo parecido al duelo. En 2000, tomó una decisión que sorprendió a muchos pero que en retrospectiva se entiende perfectamente como coherente con su personalidad, anunció su retiro de la televisión. No fue un retiro definitivo en el sentido estricto, porque Verónica Castro volvería a las pantallas en varias ocasiones durante los años siguientes, pero sí representó un punto de inflexión importante, un momento en que la artista decidía poner sus propias condiciones por encima de las expectativas de la industria y del público. Ese retiro fue recibido con una mezcla de tristeza, incredulidad y respeto por parte de millones de seguidores que no podían imaginarse la televisión mexicana sin ella. Y tenían razón en no poder imaginársela, porque la televisión mexicana sin Verónica Castro era efectivamente algo diferente, algo que había perdido una de sus voces más auténticas y poderosas. Durante los años de retiro o de semi-retiro, Verónica Castro se dedicó a otras cosas, viajó, disfrutó de su familia, especialmente de sus nietos, y se permitió vivir con una calma que la vorágine de las décadas anteriores no siempre le había concedido. Pero el espectáculo la reclamaba periódicamente, y ella respondía a esas reclamaciones cuando el proyecto y las condiciones le parecían adecuados. En 2006, regresó a las telenovelas con Camaleones, una producción que aunque no alcanzó el nivel de sus grandes éxitos de los 70 y 80, demostró que su capacidad de trabajo y su carisma ante las cámaras seguían intactos. En 2014, participó en Por siempre mi amor, otra producción de Televisa, en un papel secundario pero memorable que recordó a las nuevas generaciones de espectadores por qué esta mujer era considerada una leyenda viviente de la televisión mexicana. Uno de los aspectos más fascinantes de la trayectoria de Verónica Castro en el siglo XXI es cómo ha sabido reinventarse y mantenerse relevante en un ecosistema mediático que ha cambiado radicalmente con la llegada de Internet y de las plataformas digitales. Las redes sociales le ofrecieron una nueva forma de conectar con el público, una forma más directa, más personal, más inmediata que cualquier medio anterior, y Verónica las adoptó con una naturalidad que sorprendió a muchos que esperaban que una mujer de su generación se resistiera a esas nuevas formas de comunicación. A través de Twitter e Instagram, Verónica encontró una manera de hablar con sus fans sin intermediarios, de mostrar aspectos cotidianos de su vida, de hacer comentarios sobre la actualidad con la misma espontaneidad y el mismo humor directo que habían caracterizado su presencia en los programas de variedades. Y el público respondió con entusiasmo, porque esa espontaneidad seguía siendo exactamente la misma de siempre, irresistiblemente auténtica. Las plataformas de streaming también reconocieron el valor de Verónica Castro como figura cultural. En 2019, Netflix produjo y estrenó La Casa de las Flores, una serie de comedia dramática creada por Manolo Caro que Verónica protagonizó junto a un elenco brillante que incluía a Cecilia Suárez, Aislinn Derbez y Paco León. La Casa de las Flores fue un fenómeno cultural de primer orden, una serie que mezclaba el humor negro, la crítica social y el melodrama con una maestría formal que la convirtió en uno de los productos de ficción mexicana más exitosos de la era streaming. Y Verónica Castro, en el papel de Virginia de la Mora, la matriarca hipócrita y adorable de una familia de floricultores que esconde oscuros secretos, estaba absolutamente extraordinaria. Era un papel que requería exactamente el tipo de registro que ella tenía más desarrollado, la capacidad de mezclar el drama y la comedia en la misma escena,
de hacer creíble a un personaje moralmente complejo sin perder la simpatía del espectador. La actuación de Verónica en La Casa de las Flores fue celebrada tanto por el público masivo como por la crítica especializada, y demostró con una contundencia difícilmente rebatible que a los 66 años seguía siendo una de las actrices más completas y más fascinantes del panorama audiovisual de lengua española. El lanzamiento de La Casa de las Flores introdujo a Verónica Castro ante una nueva generación de espectadores jóvenes que conocían su nombre y su leyenda pero que no habían vivido el apogeo de los años 70 y 80. Para esos espectadores, Verónica Castro era el descubrimiento de una actriz de una categoría que no se fabricaba en serie, alguien que con una sola mirada era capaz de comunicar más que otros actores con 20 minutos de monólogo. Las redes sociales se llenaron de comentarios de jóvenes que no podían creer que esa señora que salía en Netflix fuera la misma que había hecho llorar a toda la Unión Soviética décadas antes. Y cuando se ponían a investigar su trayectoria, a buscar los vídeos antiguos, los fragmentos de las telenovelas, las actuaciones musicales, los programas de variedades, la reacción era siempre de asombro y de admiración. Porque el talento de Verónica Castro, como el de todos los grandes artistas, no envejece ni se deteriora con el paso del tiempo. Sin embargo, la participación de Verónica Castro en La Casa de las Flores no estuvo exenta de turbulencias. En 2019, Yalitza Aparicio, la actriz oaxaqueña que había protagonizado Roma de Alfonso Cuarón y que había sido nominada al Oscar por esa actuación, hizo una aparición en la segunda temporada de la serie. La gestión de esa aparición y algunos comentarios atribuidos a Verónica Castro generaron una polémica de considerable magnitud en las redes sociales, con acusaciones de actitudes clasistas o discriminatorias que Verónica rechazó rotundamente. La situación resultó en su salida de la producción, lo cual privó a la tercera temporada de la presencia de quien había sido sin duda su elemento central. La polémica mostró una vez más la fragilidad de la reputación en la era digital, donde una historia puede adquirir proporciones enormes en cuestión de horas independientemente de su veracidad o de su complejidad real. Para muchos de sus seguidores más leales, la forma en que se desarrolló esa situación fue profundamente injusta. Para otros, fue una oportunidad para reflexionar sobre cuestiones de clase y de raza en la industria del entretenimiento mexicano que están lejos de ser ajenas a la realidad del país. La dimensión social y política de la figura de Verónica Castro es más rica y más compleja de lo que a primera vista podría parecer. En un país como México, donde la industria del entretenimiento ha sido históricamente dominada por ciertos tipos físicos y ciertos orígenes sociales, el hecho de que una mujer de clase trabajadora, de un barrio popular de la capital, sin conexiones familiares en la industria ni recursos económicos iniciales, llegara a convertirse en la figura más reconocida internacionalmente del entretenimiento nacional tiene una dimensión simbólica poderosa. Verónica Castro representa, para millones de mexicanos de extracción humilde, la prueba de que el talento y el trabajo duro pueden superar las barreras que el origen impone. Es una narrativa de movilidad social ascendente que el México de las últimas décadas del siglo XX necesitaba urgentemente, y que Verónica encarnó no con declaraciones políticas ni con discursos ideológicos sino simplemente con su historia de vida. Al mismo tiempo, la figura de Verónica Castro es inseparable de la historia de Televisa, que no es solamente una empresa de entretenimiento sino una institución cultural y política de enorme influencia en la historia contemporánea de México. Televisa fue durante décadas el aliado más poderoso del PRI en la configuración de una narrativa nacional que favorecía la estabilidad sobre el cambio y que utilizaba el entretenimiento masivo como herramienta de gestión del imaginario colectivo. Las telenovelas, los programas de variedades y los noticieros de Televisa construyeron una versión del México oficial que no siempre coincidía con la realidad que vivían millones de ciudadanos. En ese contexto, el papel de Verónica Castro como figura central de la programación de esa cadena es ambiguo e incómodo, porque significa que su trabajo, por más auténtico y valioso que fuera en sí mismo, estaba integrado en una maquinaria que tenía propósitos que iban mucho más allá del simple entretenimiento. Verónica nunca fue una activista política ni una voz crítica del poder en el sentido convencional. Era una artista que trabajaba dentro del sistema que existía, como hacían casi todos sus contemporáneos en la industria, y juzgarla por ello requiere el mismo contexto que se debe aplicar a cualquier evaluación histórica justa.
Lo que nadie puede disputar es el impacto cultural que Verónica Castro tuvo sobre la forma en que México fue percibido en el mundo durante las décadas del auge de la telenovela latinoamericana. En los años en que Los ricos también lloran se emitía en 50 países simultáneamente, Verónica Castro era literalmente el rostro de México para cientos de millones de personas en todos los continentes. Era ella quien les hacía imaginar cómo era una mujer mexicana, cómo amaba, cómo sufría, cómo resistía las adversidades y cómo encontraba la manera de seguir creyendo en el amor y en la vida a pesar de todo. Esa imagen, construida desde la ficción pero cargada de una autenticidad que la hacía trascender la ficción, tuvo consecuencias reales en la percepción internacional de México que ninguna campaña diplomática ni ningún programa de turismo habría podido producir. Verónica Castro fue, sin quererlo explícitamente y sin que nadie se lo pidiera formalmente, una de las embajadoras culturales más efectivas que México ha tenido en su historia. La relación de Verónica Castro con la comunidad LGBTQI es otro capítulo importante en la historia de su impacto cultural. Desde muy temprano en su carrera, Verónica cultivó una conexión especial con el público gay y con la comunidad queer en general, que encontraba en ella una figura que encarnaba ciertos valores de autenticidad, de resistencia al juicio ajeno y de celebración de la emoción sin vergüenza que resonaban profundamente con sus propias experiencias de vida. En el México de los años 70 y 80, donde la homosexualidad era todavía profundamente estigmatizada y donde los espacios de expresión pública para la comunidad LGBTQI eran mínimos, Verónica Castro fue una de las pocas figuras del espectáculo que nunca mostró ningún tipo de incomodidad en su relación con esa comunidad y que habló de ella con un respeto y una normalidad que en ese contexto eran genuinamente notables. Con los años, esa conexión se hizo más explícita, más articulada, y Verónica se convirtió en un ícono queer no solo en México sino en toda América Latina, valorada por una comunidad que reconocía en ella a una aliada auténtica y no oportunista. Hay una anécdota que se cuenta frecuentemente sobre Verónica Castro y que ilumina aspectos importantes de su carácter de una manera que los grandes relatos de su carrera a veces no logran capturar con la misma claridad. Se dice que durante la filmación de una de sus grandes telenovelas, en un momento de tensión particularmente elevada entre los miembros del equipo, Verónica se tomó el tiempo de hablar individualmente con cada uno de los técnicos y auxiliares de producción, los trabajadores menos visibles del proceso, para preguntarles cómo estaban, para reconocer su trabajo y para relajar la tensión con su humor natural. Es un gesto pequeño en apariencia, pero que revela la manera en que esta mujer entendía la colaboración artística y el trato humano, como algo que se debe a todos por igual independientemente del lugar que ocupen en la jerarquía de la producción. Ese tipo de gestos son los que construyen lealtades que duran toda una vida, y Verónica Castro tiene a su alrededor un círculo de personas que han trabajado con ella durante décadas y que hablan de esa experiencia con un afecto y una gratitud que dicen mucho sobre la clase de persona que es más allá de la estrella. La voz de Verónica Castro como cantante merece una reflexión más detallada de la que habitualmente se le dedica, porque tendió a quedar en segundo plano frente a la dimensión actoral de su carrera, pero tiene su propia historia y su propia significación. Verónica nunca pretendió ser una cantante técnicamente virtuosa en el sentido en que lo son los intérpretes formados en el conservatorio. Pero tenía algo que muchos cantantes de gran técnica no tienen: la capacidad de habitar completamente una canción, de convertir cada letra en una confesión personal, de hacer que el oyente sintiera que esas palabras habían sido escritas específicamente para ella y que ella las cantaba directamente para él. Sus grabaciones más exitosas tienen esa cualidad de intimidad compartida que es el sello de los grandes intérpretes populares, esos que no deslumbran con acrobacias vocales sino que conmueven con la verdad de lo que ponen en cada nota. Mañana, su canción más emblemática, es un ejemplo perfecto de eso: una melodía sencilla, una letra que habla de esperanza y de resiliencia, y una interpretación que la convierte en un himno para todas las personas que alguna vez han tenido que seguir adelante cuando todo les decía que se detuvieran. En el plano de las curiosidades y de los datos menos conocidos sobre su vida y su carrera, vale la pena mencionar que Verónica Castro fue una de las primeras figuras del espectáculo mexicano en hablar públicamente sobre las dificultades de combinar la maternidad con una carrera artística de altísima exigencia, en un momento en que esa conversación no era habitual ni estaba bien vista en los medios.
También fue pionera en hablar, aunque con la discreción característica de su generación y de su contexto cultural, sobre la soledad que acompaña el estrellato, sobre el precio personal que se paga cuando se vive en el ojo público permanente, sobre la dificultad de construir relaciones íntimas auténticas cuando todo el mundo te ve como un personaje más que como una persona real. Esos momentos de honestidad, que aparecían en sus entrevistas con una naturalidad que desarmaba a los periodistas más preparados para enfrentarse a la estrella de relaciones públicas cuidadosamente construida, contribuyeron enormemente a crear el lazo de confianza y de identificación con el público que ha caracterizado toda su carrera. Otra anécdota reveladora es la que tiene que ver con su llegada a Rusia. Cuando el avión que la llevaba a Moscú aterrizó y Verónica Castro vio por primera vez con sus propios ojos la magnitud de la recepción que le habían preparado, se dice que rompió a llorar. No de emoción vanidosa por el reconocimiento, sino de algo más profundo y más difícil de nombrar. Quizás de gratitud. Quizás de incredulidad. Quizás de la constatación de que lo que había hecho con su trabajo, la energía y la verdad que había puesto en cada escena de Mariana Villarreal, había cruzado fronteras que ella nunca imaginó que podría cruzar y había llegado al corazón de personas de una cultura completamente diferente a la suya. Ese llanto, que los periodistas rusos que la acompañaban describieron como uno de los momentos más emotivos que habían presenciado en sus carreras, era coherente con lo que cualquier persona que ha visto actuar a Verónica Castro sabe perfectamente, que cuando esta mujer llora, lo hace de verdad, y que esa verdad atraviesa todas las barreras. La historia de Verónica Castro es también la historia de una superviviente. En una industria que devora a sus estrellas con una velocidad y una crueldad que pocas veces se reconocen públicamente, en una industria que encumbra a los artistas durante un periodo breve y luego los abandona sin contemplaciones cuando los números de audiencia bajan o cuando las modas cambian, Verónica Castro ha mantenido una vigencia y una relevancia que van más allá de las 5 décadas de carrera activa. Ha sobrevivido a cambios tecnológicos que transformaron completamente el paisaje mediático, a cambios culturales que modificaron profundamente los gustos y las sensibilidades del público, a controversias que en otro caso habrían terminado con carreras menos sólidas y a la cruel ley del tiempo que en el mundo del espectáculo actúa con especial ferocidad contra las mujeres. Ha sobrevivido a todo eso no porque haya tenido suerte ni porque haya tenido los contactos adecuados, sino porque tiene talento genuino, carácter indestructible y una conexión con el público que no depende de las modas ni de los medios sino de algo mucho más fundamental, la capacidad de ser humana frente a las cámaras sin actuar que lo es. El legado de Verónica Castro en la historia de la televisión latinoamericana es difícil de exagerar. Fue una de las primeras estrellas verdaderamente globales que produjo esa industria, en una época en que la globalización de los contenidos de entretenimiento era todavía un fenómeno emergente y en que nadie tenía manuales ni estrategias establecidas para navegarla. Demostró que una telenovela producida en México con recursos relativamente modestos y con una historia sencilla pero contada con honestidad emocional podía competir en términos de impacto con cualquier producción de cualquier país del mundo. Fue la prueba viviente de que el entretenimiento de calidad no tiene fronteras, de que las historias universales pueden nacer en cualquier lugar del planeta y resonar en cualquier otro lugar del planeta si están contadas con la suficiente verdad y la suficiente humanidad. Para las generaciones de actores y de actrices que vinieron después de ella, Verónica Castro es una referencia inevitable, un estándar al que compararse, un ejemplo de lo que es posible cuando se combina el talento natural con el trabajo incansable y con la autenticidad en el trato con el público. Muchas de las grandes figuras del entretenimiento mexicano contemporáneo citan a Verónica Castro como una influencia decisiva, no solo por su trabajo específico sino por la forma en que entendió y practicó el oficio. Su manera de relacionarse con el personaje, de encontrar la verdad emocional de cada escena, de construir una presencia en pantalla que era simultáneamente intensa y natural, es estudiada y admirada por quienes trabajan en la industria con más profundidad de la que el público general suele imaginar. El impacto de Verónica Castro en la identidad cultural mexicana también merece ser subrayado con fuerza. En un país que ha luchado históricamente con una imagen de sí mismo fragmentada, que ha oscilado entre la autoafirmación orgullosa y la inseguridad ante la mirada exterior, figuras como Verónica Castro que llevan el nombre de México con dignidad y con brillo al escenario mundial tienen una importancia que va mucho más allá del entretenimiento.
Cuando los soviéticos amaban a Mariana Villarreal, cuando los chinos coleccionaban pósters de Verónica Castro, cuando los brasileños cantaban Mañana con lágrimas en los ojos, estaban respondiendo a algo que México había creado y exportado al mundo, y ese algo tenía el rostro y la voz de esta mujer de Santa María la Ribera. Eso es diplomacia cultural en su forma más pura y más efectiva, la que no necesita de embajadas ni de presupuestos ministeriales porque opera directamente sobre el corazón humano. Cuando se reflexiona sobre la totalidad de lo que Verónica Castro ha significado para la cultura mexicana y para la televisión latinoamericana, emerge con claridad una paradoja fascinante. Por un lado, ella es el producto más representativo de un sistema de entretenimiento comercial que en muchos aspectos reproducía y reforzaba estructuras de poder cuestionables. Por el otro, dentro de ese sistema y a pesar de sus limitaciones, creó una obra artística de una autenticidad y una humanidad que trascendió sus condiciones de producción y habló a algo verdadero y universal en millones de seres humanos de culturas y contextos completamente diferentes. Esa tensión entre el sistema y el artista que lo habita y lo trasciende simultáneamente es una de las tensiones más interesantes y más fecundas de la historia cultural de cualquier país, y en el caso de México y de Verónica Castro, esa tensión ha producido uno de los legados artísticos más ricos e influyentes de la historia del entretenimiento latinoamericano. La Verónica Castro de hoy, que ha entrado en la séptima década de su vida con la misma energía y la misma autenticidad que han definido toda su trayectoria, es en muchos sentidos más interesante que la estrella en su apogeo de los años 80. Es una mujer que ha vivido plenamente, que ha conocido el éxito y la adversidad, que ha amado y ha sufrido y ha reído y ha llorado, tanto en pantalla como fuera de ella, y que lleva todo ese bagaje con una ligereza y un humor que solo es posible cuando se ha hecho las paces con la propia historia. Sus apariciones públicas y en redes sociales revelan a una persona que ha conservado la curiosidad y la vitalidad de sus años de formación, que sigue interesada en el mundo y en las personas, que sigue teniendo esa capacidad de conectar que fue siempre su don más extraordinario. Lo que Verónica Castro nos enseña, en última instancia, es algo que las sociedades modernas frecuentemente olvidan en su obsesión con la novedad y con la juventud perpetua, que el talento verdadero no tiene fecha de caducidad, que la autenticidad emocional no se desgasta con el uso sino que se profundiza con los años, y que las personas que han construido una conexión real con el espíritu de su tiempo y de su pueblo no desaparecen simplemente porque las pantallas cambien de forma o porque los formatos evolucionen. Permanecen. Se transforman, se adaptan, encuentran nuevas maneras de expresarse, pero permanecen, porque lo que los hace grandes no está en la superficie cambiante de los medios sino en algo mucho más profundo y más duradero. En la historia de la cultura popular mexicana del siglo XX hay un puñado de nombres que son absolutamente indispensables para entender lo que ese país soñó, lo que temió, lo que amó y lo que fue durante las décadas que van desde el llamado milagro económico hasta la entrada en el nuevo milenio. El nombre de Verónica Castro es uno de esos nombres. No porque haya tomado decisiones históricas ni porque haya gobernado ni porque haya escrito libros que cambiasen el pensamiento de su época, sino porque hizo algo igualmente importante y mucho más difícil de cuantificar. Puso frente a las cámaras su corazón, sin protecciones ni falsedades, y ese corazón habló a millones de personas en decenas de países en el único idioma que todos los seres humanos compartimos, el idioma de los sentimientos verdaderos. Eso, en una industria construida sobre la ilusión y la manufactura de emociones artificiales, es un logro de una rareza y de una belleza absolutamente extraordinarias. Verónica Castro es México llorando y riendo al mismo tiempo. Es la mujer de barrio que conquista el mundo sin perder su alma. Es la madre que trabaja y sueña y no se rinde. Es la artista que pone todo en cada actuación sin guardarse nada para otra ocasión. Es la estrella que recuerda que fue persona antes de ser estrella y que sigue siéndolo después. Es, en suma, una de esas figuras que una cultura produce raramente en su historia y que cuando aparecen iluminan con una intensidad que los siglos que vienen no consiguen apagar del todo. El nombre de Verónica Castro seguirá siendo pronunciado con admiración y con cariño mucho tiempo después de que los medios que la hicieron famosa hayan sido reemplazados por medios que hoy todavía no podemos imaginar. Porque lo que ella construyó no fue una carrera. Fue una conversación eterna con el alma de su pueblo. Y esas conversaciones, cuando son verdaderas, no terminan nunca.
Pero para comprender verdaderamente la magnitud de lo que Verónica Castro representó y representa todavía hoy para la cultura de su país, es necesario detenerse con más cuidado en algunos episodios concretos de su trayectoria que habitualmente quedan eclipsados por los grandes titulares de su carrera. Episodios que, vistos con la distancia que da el tiempo, revelan con una nitidez casi fotográfica los mecanismos internos de una personalidad extraordinaria y de una época irrepetible en la historia del entretenimiento latinoamericano. Pensemos, por ejemplo, en el proceso que llevó a la producción de Los ricos también lloran. Cuando Verónica Castro fue convocada para protagonizar esa telenovela, no era todavía la superestrella indiscutible que sería después. Era una actriz reconocida dentro de la industria, con una trayectoria sólida pero sin el peso gravitacional que le daría precisamente esa producción. La decisión de confiarle el papel principal de Mariana Villarreal no fue, según los testimonios de las personas que participaron en ese proceso, una decisión que se tomó sin debate. Había otras candidatas, había dudas, había quienes cuestionaban si Verónica tenía la profundidad dramática necesaria para sostener una historia de esa envergadura durante meses de emisión continua. Lo que convenció a los productores, según cuentan quienes estuvieron presentes en las audiciones y en las reuniones previas al rodaje, fue precisamente lo que siempre ha distinguido a Verónica Castro de sus contemporáneas. Esa capacidad de hacer real lo que está escrito en el papel, de encontrar en el personaje la dimensión humana que trasciende el texto y que llega al espectador de una manera que no se puede fingir ni fabricar artificialmente. El rodaje de Los ricos también lloran fue, por lo que se sabe a través de los testimonios de quienes participaron en él, una experiencia de intensidad inusual incluso para los estándares de una industria que trabaja permanentemente bajo presión. Las telenovelas mexicanas de aquella época se producían con un ritmo vertiginoso, grabando varios capítulos por semana con pocos días de descanso, en un sistema que exigía de los actores una disponibilidad y una energía que habrían agotado a cualquier persona sin una determinación absolutamente excepcional. Verónica Castro no solo sobrevivió a esa exigencia sino que pareció prosperar en ella. Quienes trabajaron en aquella producción recuerdan que llegaba al set siempre preparada, que nunca pedía repeticiones injustificadas, que tenía una memoria prodigiosa para los textos y una capacidad igualmente prodigiosa para encontrar en cada escena, por más rutinaria que pudiera parecer en el papel, un ángulo emocional que la hacía memorable. Era la clase de profesional que eleva el nivel de toda la producción simplemente con su manera de estar presente y de trabajar. Las escenas de llanto de Verónica Castro merecen una reflexión específica porque se convirtieron en una especie de código cultural dentro de la memoria colectiva del entretenimiento mexicano. En la cultura popular de México y de toda América Latina, las lágrimas de Verónica Castro pasaron a ser una referencia inmediata, una abreviatura emocional que todo el mundo entendía sin necesidad de explicación. Cuando alguien lloraba con una intensidad particular y una autenticidad indudable, se decía que lloraba como Verónica Castro. Esa frase, que recorrió los hogares y las conversaciones de millones de personas durante décadas, encierra un reconocimiento extraordinario. Significa que sus lágrimas eran el estándar, la medida de referencia para la emoción verdadera en pantalla. Y eso no es algo que se consigue con técnica actoral ni con la mejor dirección del mundo. Eso es algo que viene de adentro, de un lugar donde la vida personal y la vida del personaje se encuentran y se fusionan en algo que ya no es simplemente actuación sino algo más cercano a la verdad desnuda. Hubo momentos durante el rodaje de Los ricos también lloran en que los miembros del equipo técnico, los camarógrafos, los técnicos de sonido, los electricistas que normalmente desarrollan una especie de inmunidad profesional frente a las emociones que se fabrican en un set de televisión, se descubrían a sí mismos con los ojos húmedos mientras observaban desde detrás de sus equipos las escenas que Verónica interpretaba. Eso, en un ambiente donde el cinismo técnico es la actitud dominante y donde la emoción del espectáculo se desmonta ante los ojos de los trabajadores más ruda y cotidianamente que en ningún otro contexto, es un testimonio poderosísimo de la calidad de lo que aquella mujer ponía en pantalla. La difusión internacional de Los ricos también lloran siguió un camino que hoy, con la distribución globalizada de contenidos que la era digital ha normalizado, resulta difícil de apreciar en toda su extraordinaria singularidad. En los años 80, antes de Internet, antes del streaming, antes de los canales de televisión por satélite accesibles para el gran público,
La exportación de una telenovela a otro país era un proceso lento y complejo que involucraba negociaciones comerciales entre cadenas, adaptaciones técnicas y lingüísticas costosas y una apuesta de los compradores que no siempre estaban seguros de que un producto de entretenimiento latinoamericano pudiera funcionar en mercados culturalmente tan distintos. La decisión de la televisión soviética de comprar Los ricos también lloran fue, en ese contexto, una decisión que muchos en la industria internacional vieron con escepticismo y que terminó convirtiéndose en uno de los grandes éxitos de la historia de la exportación de contenidos televisivos. Lo que ocurrió con esa telenovela en la Unión Soviética no fue simplemente un fenómeno de entretenimiento. Fue, en un sentido que los análisis culturales han explorado con creciente interés durante las últimas décadas, un fenómeno social y político de primera magnitud. Los soviéticos que se enamoraron de Mariana Villarreal estaban, sin saberlo, mirando a través de una ventana a un mundo que su propio sistema político les había ocultado durante décadas. Un mundo donde las emociones se expresaban libremente, donde el amor era el motor de las decisiones más importantes de la vida, donde la familia y los afectos personales tenían un peso real en la narrativa de la existencia cotidiana. Eso, para personas que habían crecido en una cultura donde el individuo debía subordinar sus impulsos emocionales a las exigencias del colectivo y del Estado, tenía una resonancia que iba mucho más allá de la apreciación estética de una buena historia bien contada. Algunos historiadores y analistas culturales rusos han señalado, en trabajos publicados durante los años 90 y los 2000, que el éxito de las telenovelas latinoamericanas en la antigua Unión Soviética y en los países del bloque del Este durante el periodo de la Glasnost no fue un accidente ni una simple curiosidad estadística, sino parte de un proceso cultural más amplio de redescubrimiento de la dimensión emocional e individual de la existencia que el sistema soviético había sistemáticamente reprimido. En ese proceso, Verónica Castro y su Mariana Villarreal jugaron un papel que ningún planificador cultural ni ningún estratega de política exterior podría haber imaginado ni diseñado deliberadamente. Jugaron el papel de un espejo inesperado y luminoso que reflejaba de vuelta a millones de personas su propia humanidad, recordándoles que la emoción, el amor, el sufrimiento y la esperanza eran universales y que ningún sistema político tenía el poder de extirparlos definitivamente del corazón humano. La visita de Verónica Castro a Moscú en 1991 fue, desde el punto de vista del protocolo y de la logística, un evento sin precedentes en la historia de las relaciones culturales entre México y la Unión Soviética. La embajada mexicana en Moscú se vio desbordada por las solicitudes de entrevistas, de acceso a los actos públicos de la actriz y de peticiones de todo tipo que llegaban tanto de ciudadanos soviéticos como de medios de comunicación de todo el mundo que habían comprendido que algo extraordinario e irrepetible estaba ocurriendo en esa ciudad. Verónica Castro recorrió las calles de Moscú acompañada de multitudes que la seguían con una devoción que los corresponsales de los principales medios internacionales describieron como sobrecogedora. Se detuvo a hablar con fans que esperaban en el frío, firmó autógrafos durante horas, posó para fotografías con personas de todas las edades que lloraban de emoción al tenerla cerca. Fue un viaje que la marcó profundamente, del que habló en numerosas entrevistas posteriores con una mezcla de asombro y de gratitud que nunca se desgastó con la repetición. Hay una imagen de ese viaje que se quedó grabada en la memoria de quienes la acompañaron. Una anciana rusa que se abrió paso entre la multitud con una determinación que no admitía obstáculos y que al llegar frente a Verónica le tomó las manos con las suyas, muy arrugadas y muy frías, y se las apretó durante un largo momento sin decir nada, mirándola a los ojos con una intensidad que no necesitaba palabras. Verónica, según cuentan los testigos, se quedó completamente quieta durante ese momento, correspondiendo la mirada de la anciana con la misma intensidad, sin intentar romper el silencio ni reducir ese instante a una fotografía o a un gesto mediático. Después, cuando la anciana se alejó entre la multitud, Verónica Castro lloró. Y los periodistas que estaban a su alrededor guardaron silencio, porque había algo en ese llanto que no pertenecía al mundo de la prensa ni al mundo del espectáculo, sino al mundo más profundo y más real de dos seres humanos que se habían reconocido mutuamente a través de todas las barreras que el mundo había construido entre ellos. En China, el fenómeno tuvo características distintas pero igualmente sorprendentes.
La televisión china emitió Los ricos también lloran en los años 90, en un momento en que el país vivía su propia apertura económica y cultural bajo la dirección de Deng Xiaoping, y la respuesta del público fue igualmente masiva y apasionada. Verónica Castro se convirtió en el nombre más conocido de América Latina en China durante aquellos años, superando con facilidad el reconocimiento de cualquier figura política o cultural del subcontinente. Los estudiantes universitarios chinos aprendieron frases en español a través de los diálogos de la telenovela. Los niños que crecieron en aquella época recordarían décadas después la historia de Mariana Villarreal como uno de los primeros relatos de ficción que habían consumido y que les había enseñado algo sobre el mundo más allá de las fronteras de su propio país. Es un legado de una dimensión genuinamente histórica, aunque la historiografía convencional raramente le otorgue el espacio que merece. De regreso a México, la consolidación del estrellato de Verónica Castro durante los años 80 fue acompañada de una transformación de su imagen pública que refleja con gran fidelidad las contradicciones y las posibilidades de la cultura de la celebridad en aquella época. Por un lado, Verónica era la artista popular por excelencia, la que cantaba en las fiestas patronales y en los programas de variedades de gran formato, la que era igualmente querida en los barrios populares y en las colonias de clase alta, la que cruzaba sin esfuerzo las divisiones sociales que en otros ámbitos de la vida mexicana eran absolutamente impermeables. Por el otro, era también una mujer que comenzaba a afirmar con creciente seguridad sus propias condiciones dentro de la industria, que negociaba sus contratos con una agresividad profesional que sorprendía a productores acostumbrados a tratar con artistas más dóciles, que elegía sus proyectos con una selectividad que no todos en la industria entendían ni apreciaban. Sus programas de variedades de los años 80 y 90 son, vistos hoy, documentos culturales de un valor extraordinario. Mala Noche No y el show de Verónica Castro son cápsulas del tiempo que conservan intactos los ritmos, los tonos, los gustos y las sensibilidades de una época de la cultura popular mexicana que ya no existe y que solo se puede conocer a través de esos registros. Los invitados que pasaron por esos programas, los sketches humorísticos que se construyeron en ellos, los musicales que se escenificaron, las entrevistas que se realizaron, todo eso constituye un archivo vivo de lo que fue la cultura de masas en México durante el periodo de mayor expansión y mayor influencia de la televisión como medio dominante. Y en el centro de todo ese archivo está Verónica Castro, actuando como la levadura que hace subir la masa, como el elemento que le da coherencia y calidez y sentido de dirección a todo lo demás. Su sentido del humor, que en los formatos dramáticos quedaba subordinado a las exigencias del personaje, encontró en los programas de variedades su expresión más libre y más reveladora de la personalidad real de la mujer más allá de la actriz. Era un humor que bebía de las tradiciones cómicas del México popular, de la carpa, del teatro de revista, de esa tradición de comicidad urbana que ha producido figuras como Cantinflas o Tin Tan y que tiene en la velocidad verbal y en la capacidad de reírse de sí mismo sus herramientas fundamentales. Pero Verónica añadía a esa tradición algo propio, una ironía suave que nunca se convertía en cinismo, una capacidad de hacer chistes a costa de su propia imagen de estrella que resultaba enormemente simpática porque era evidente que nacía de una seguridad real en sí misma y no de una inseguridad disfrazada de autohumor. La gente reía con Verónica porque Verónica reía primero y de verdad, y esa risa era contagiosa de la misma manera que lo eran sus lágrimas, porque en ambos casos la emoción era auténtica hasta el tuétano. La música de Verónica Castro en los años 80 y 90 merece también una revisión más detenida y más generosa de la que habitualmente recibe. Sus álbumes de ese periodo, grabados en los principales estudios de la industria discográfica en español y producidos con los arreglos orquestales grandilocuentes que eran el estilo dominante de la balada romántica latinoamericana de la época, son documentos de una sensibilidad particular que tiene mucho que decirnos sobre los gustos y las emociones de su tiempo. Verónica eligió sus canciones con un criterio que priorizaba siempre la resonancia emocional sobre la originalidad formal, buscando textos que hablaran de las experiencias que su público conocía desde adentro, el amor que llega y se va, la soledad que acompaña incluso los momentos más luminosos de la vida, la esperanza que se mantiene encendida contra toda razón práctica. Y las interpretó con una convicción que convertía incluso las letras más convencionales en algo que sonaba como una verdad personal.
Sus actuaciones en vivo, en los teatros y en los estadios donde se presentó a lo largo de las décadas, tenían una energía diferente a la de sus grabaciones de estudio. En directo, Verónica Castro era una fuerza de la naturaleza, una presencia escénica que llenaba los espacios más grandes con la misma facilidad con que llenaba una pantalla de televisión, que establecía con el público una complicidad inmediata que los profesionales del espectáculo tardaban años en aprender a construir deliberadamente y que en ella parecía brotar de manera espontánea e instintiva. Sus conciertos eran eventos donde el público cantaba, lloraba, reía y aplaudía en un flujo continuo de emoción compartida que era, en el fondo, lo mismo que la hacía grande en todos los demás medios. Esa capacidad de crear comunidad a través de la emoción, de hacer que personas que no se conocían de nada se sintieran unidas por algo que estaba ocurriendo en el escenario. La historia de su relación con sus fans más leales es en sí misma una novela. Hay personas en México y en otros países que siguieron a Verónica Castro durante décadas con una dedicación que va mucho más allá de la admiración estética o del disfrute del entretenimiento. Personas que organizaron su vida cotidiana en torno a los estrenos de sus programas, que viajaron a verla actuar en ciudades lejanas, que guardaron recortes de prensa y fotografías con el cuidado con que se conservan los objetos más preciados, que establecieron entre ellos redes de afecto y de solidaridad que tenían como punto de partida el amor compartido por esa artista pero que se convertían con el tiempo en amistades y comunidades reales con vida propia. Ese tipo de vínculo entre un artista y su público no es habitual ni fácil de producir. Requiere de un artista que genuinamente se entregue, que no ponga distancia entre sí mismo y las personas que lo siguen, que recuerde que su trabajo tiene consecuencias reales en la vida emocional de personas reales. Verónica Castro lo entendió siempre con una claridad que sus acciones confirmaban constantemente. En el México de los años 90, que era un país en transición política acelerada, donde el sistema de partido único que había gobernado durante 7 décadas comenzaba a resquebrajarse bajo la presión de una sociedad civil cada vez más activa y de una oposición política cada vez más competitiva, la figura de Verónica Castro ocupaba un lugar peculiar en el imaginario cultural de la nación. Era simultáneamente un símbolo del México que había sido y un indicio del México que estaba llegando. Por un lado, representaba los valores y las formas culturales que habían dominado las décadas anteriores, la telenovela como espejo del alma nacional, el entretenimiento de masas como elemento integrador de una sociedad heterogénea, la estrella popular como figura de identificación colectiva. Por el otro, su trayectoria personal y profesional, la forma en que había construido su independencia dentro de un sistema que no facilitaba la independencia, la manera en que había establecido sus propias reglas cuando las reglas del sistema le parecían inaceptables, apuntaban hacia una nueva manera de entender la relación entre el individuo y las instituciones de poder que era característica del México que estaba emergiendo. La transición política del año 2000, cuando el PRI perdió la presidencia de la República por primera vez en 71 años y Vicente Fox llegó al poder, fue vivida por la sociedad mexicana con una mezcla de euforia y de incertidumbre que cualquier cambio histórico de esa magnitud genera inevitablemente. En ese contexto, las figuras del espectáculo que habían sido parte del paisaje cultural de las décadas del PRI se encontraron en una posición ambigua, asociadas en la memoria colectiva a un sistema que el cambio político parecía haber cerrado pero que en realidad había dejado huellas profundas en todas las instituciones del país. Verónica Castro navegó esa transición con la misma habilidad adaptativa que había demostrado siempre frente a los cambios, sin abjurar de su historia ni pretender que su carrera había sido algo diferente de lo que fue, pero también sin anclarse en el pasado cuando el presente ofrecía nuevas posibilidades de expresión y de trabajo. Su participación en La Casa de las Flores de Netflix en 2019 fue, como ya se ha mencionado, un momento de particular significación en el arco largo de su trayectoria. Pero lo que quizás no se ha subrayado suficientemente es el contexto específico en que esa participación se produjo y lo que dijo sobre el estado de la industria del entretenimiento mexicano en ese momento. Para cuando Verónica Castro firmó su contrato con Netflix para protagonizar esa serie, la plataforma de streaming estadounidense llevaba varios años invirtiendo fuertemente en producción de contenido original en español y había identificado a México como uno de sus mercados estratégicos más importantes. La decisión de contar con Verónica Castro como protagonista de una de sus series de mayor perfil no fue casual ni meramente sentimental.
Fue una decisión de negocio basada en el reconocimiento de que esa mujer seguía teniendo un poder de convocatoria y de credibilidad ante el público que ningún análisis de datos podía sustituir ni replicar artificialmente. El personaje de Virginia de la Mora que Verónica interpretó en La Casa de las Flores era, en muchos sentidos, el opuesto de Mariana Villarreal. Donde Mariana era pura, Virginia era manipuladora. Donde Mariana sufría con una nobleza transparente, Virginia maniobraba con una sofisticación calculada. Donde Mariana amaba sin condiciones, Virginia amaba con una agenda. Y sin embargo, Verónica encontró en Virginia la misma verdad humana que había encontrado en Mariana décadas antes, porque también Virginia, bajo todas sus capas de hipocresía y de ambición, era una mujer que amaba desesperadamente a su familia y que tenía miedo, y el miedo y el amor son los dos idiomas que Verónica Castro ha hablado siempre con mayor fluidez y mayor elocuencia. La complejidad moral del personaje, lejos de ser un obstáculo, fue una oportunidad para demostrar que su paleta actoral se había enriquecido con los años sin perder ninguno de sus colores originales. Las 3 temporadas de La Casa de las Flores, al menos las 2 primeras en que Verónica participó plenamente, son también un documento interesante sobre la evolución de los valores y de las sensibilidades de la sociedad mexicana contemporánea. La serie hablaba con una franqueza y un humor que las telenovelas tradicionales nunca habían permitido sobre temas como la homosexualidad, las adicciones, la hipocresía de clase media, la disfunción familiar como norma más que como excepción, y lo hacía desde una perspectiva que no juzgaba sino que observaba con una mezcla de cariño e ironía. Y Verónica Castro, la actriz que había construido su carrera en el género que durante décadas había evitado o caricaturizado precisamente esos temas, estaba en el centro de esa conversación renovada, dándole a Virginia del Amor a la profundidad y la humanidad que hacían que la comedia nunca degenerara en caricatura. Mirando hacia el futuro, la pregunta que muchos se hacen sobre Verónica Castro es si volverá a trabajar con la misma intensidad y frecuencia con que lo hizo durante las décadas de su apogeo. La respuesta, basada en todo lo que conocemos de su carácter y de su relación con el trabajo, es que ella volverá cuando encuentre algo que le parezca verdaderamente valioso, algo que le exija ponerse en juego de la manera en que siempre ha necesitado ponerse en juego para sentir que su trabajo tiene sentido. No porque tenga necesidad de demostrar nada a nadie, sino porque hay en ella una energía creativa que no es capaz de mantenerse completamente quieta durante demasiado tiempo. Esa energía la ha definido desde que era una adolescente en Santa María la Ribera que soñaba con pararse frente a una cámara y decirle algo verdadero al mundo. Y esa energía, a juzgar por todo lo que ha mostrado en las últimas apariciones públicas, sigue tan viva como siempre. La historia de Verónica Castro es, en el fondo, una historia sobre la permanencia de lo verdadero en un mundo construido sobre la ilusión y la apariencia. Es una historia que nos dice que el talento auténtico y el carácter genuino no son cualidades que el tiempo desgaste sino cualidades que el tiempo revela en su plenitud, capa a capa, como las capas de una cebolla que en lugar de ir reduciéndose a medida que se pelan van mostrando una densidad y una complejidad crecientes. Verónica Castro a los 70 años es más Verónica Castro que nunca, no a pesar de todo lo que ha vivido sino precisamente gracias a ello. Porque cada alegría y cada herida y cada triunfo y cada derrota han ido añadiendo capas de verdad a esa presencia inconfundible que desde los años 70 ha llenado las pantallas y los corazones de millones de personas. Cuando los historiadores culturales del futuro se sienten a escribir la historia del entretenimiento latinoamericano del siglo XX, encontrarán en Verónica Castro no solo una artista excepcional sino también una clave de interpretación del periodo. Una manera de entender cómo una sociedad procesa sus emociones colectivas, cómo construye sus mitos y sus heroínas, cómo exporta su imaginario al mundo y cómo recibe a cambio el reconocimiento y el afecto de culturas que jamás habría esperado alcanzar. Encontrarán en ella la prueba de que la cultura popular, cuando es genuinamente popular en el sentido más profundo de la palabra, es decir, cuando nace del pueblo y habla para el pueblo con la verdad del pueblo, tiene una capacidad de penetración y de permanencia que ninguna cultura de élite ni ninguna campaña de marketing puede replicar ni sustituir. Y encontrarán también, si son lectores atentos de los gestos pequeños además de los grandes hechos, que detrás de todos los récords de audiencia y de todos los viajes a Moscú y de todas las canciones que llegaron al número 1 y de todos los programas que vaciaron las calles de las ciudades latinoamericanas, estaba siempre la misma mujer,
la chica de Santa María la Ribera que aprendió desde pequeña que en este mundo difícil la única manera de sobrevivir y de brillar con luz propia es ponerse de pie cada vez que la vida te tumba y volver a empezar con todo lo que tienes, sin guardarse nada, sin pedir permiso y sin dejar de ser, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, absolutamente uno mismo. Eso es, en última instancia, el legado de Verónica Castro. No solo un catálogo de grandes actuaciones y de canciones inolvidables y de programas que marcaron generaciones, sino algo más profundo y más difícil de fabricar, el ejemplo viviente y luminoso de lo que significa ser auténtico en un mundo que premia permanentemente la apariencia. Un ejemplo que millones de personas han seguido, consciente o inconscientemente, en sus propias vidas y en sus propias búsquedas de sentido y de identidad. Y eso, como cualquier gran artista sabe aunque raramente lo diga en voz alta, es el único tipo de legado que verdaderamente importa y que verdaderamente dura.